Hay corrientes de investigadores que establecen que sí que es una adicción como tal, como otra cualquiera, como podría ser perfectamente cualquier tipo de ludopatía, de adicción comportamental. Hay otros que están barajando la posibilidad de que sea una problemática de adicción completamente nueva y que sea específica de este campo. Y luego hay otros simplemente que yo es la opinión a la que más me suscribo, que es que realmente no eres adicto a un videojuego, sino que hay algo dentro del videojuego a lo que te vuelves dependiente y el videojuego es un vehículo para llegar hasta ello. Independientemente de cuál sea la etiqueta, yo creo que lo que sí está claro es que los videojuegos están teniendo un impacto en nosotros a nivel social, a nivel psicológico, que hay que investigar y sobre todo está bien que se empiecen a señalar tanto sus beneficios como sus desventajas, por así decirlo, a la hora de establecer sistemas de prevención y que las instituciones desplieguen los recursos necesarios para poder hacer frente a todo este tema. O sea, que digamos que los psicólogos tenemos que estar ahí un poco atentos, ¿no? Y no sé si te vienen a la cabeza como cosas en las que a lo mejor tanto padres como psicólogos deberíamos fijarnos, un poco para decir, vale, esta persona sí que a lo mejor tiene una adicción y a lo mejor simplemente es un comportamiento que me ayuda a desestresarme o a evadirme, ¿no? Entonces, no sé si podrías decirnos como, no sé, 3, 4 cosas que podrían ayudarnos. Realmente es algo que se asemeja mucho con lo que ocurre con las adicciones y es que interfieren en tu vida cotidiana de una manera en la que no puedas continuar con ella de forma normal, ya sea en cuanto a nivel de responsabilidades en el trabajo, en el colegio, a nivel social de establecer una red de contactos o de amistades que sea fuerte y que se esté viendo mermada por quedarte en casa jugando. Yo creo que ese es principalmente el factor que diría, porque luego el resto de cosas depende un poco del tipo de videojuego al que estés jugando, de la forma en la que lo estés jugando, de la forma en la que reacciones, de cómo la familia reacciona a lo que está ocurriendo con la persona a la que juega el videojuego. Claro, son como varias cosas, ¿no? Pero sobre todo lo más importante es, oye, me está limitando de alguna manera, ¿no? Por querer jugar, a lo mejor me estoy perdiendo otras cosas que también necesito o que también me hacen feliz. Exactamente. ¿No? Ahí sería como ese punto de empezar a decir que a lo mejor esto es un poco más problemático. Exactamente. O sea, si por poner un ejemplo terrenal, alguien que se pusiera nervioso dando una conferencia o que tuviera que hacer una presentación en clase, por poner un ejemplo más del día a día, si de repente, por lo que sea, falta al colegio o al trabajo y su reacción para suprimir esas emociones que está sintiendo, ya sea por ansiedad, por la valía por la sensación que tiene de su autoestima o lo que sea, si en lugar de ir se queda jugando a videojuegos para suprimir todas esas emociones, eso sería un ejemplo de que los videojuegos le están limitando a la hora de jugar, o sea, a la hora de desempeñar su vida cotidiana. Claro, o sea, entiendo que está bien a veces utilizarlo como una forma de regulación, ¿no? O estoy estresado, llego a casa, juego un rato y me alivio, ¿no? Eso estaría bien, pero cuando ya empieza a ser evitar cosas, ¿no? Responsabilidades que tengo o que sea mi única forma, ¿no? de regularme, ahí es cuando podemos decir tenemos que estar atentos, ¿no? Sí, esto que acabas de decir de que sea la única forma de regularme, ese es el principal problema que existe con este tipo de tecnologías. Sobre todo por eso, cuando se convierten en una prótesis tuya de tu vida diaria y si de repente te la quitan, empiezas a dejar de funcionar correctamente o empiezas a experimentar problemas que no tenías mientras jugabas, ahí es cuando yo diría que un psicólogo tiene que estar más atento o los padres, por ejemplo. Claro, entonces es eso, ¿no? Como a lo mejor no tiene tanto que ver con el número de horas o... Bueno, a veces pienso, ¿no? El típico momento de los padres de, venga, ya toca cenar, se acabó el jugar, y muchos niños como que ahí lo sufren un poco, ¿no? Déjame un poquito más, es que no he jugado nada. Ahí realmente, bueno, podríamos decir que es una reacción normal. Sí, a ver, realmente, sobre todo los niños, quiero decir, no solamente tienen este comportamiento con los videojuegos, si valoramos lo que pasaba en generaciones anteriores, cuando los niños estaban jugando en la plaza y la madre salía a llamarles para que volvieran a cenar, los niños decían lo mismo, déjame 5 minutos más para jugar. Lo que pasa que es, o sea, los videojuegos se han convertido en una de las formas más populares que tienen los niños y prácticamente toda la población de divertirse. Lo que me venía también era el tema un poco de
que a lo mejor también hay cosas del propio juego que también pueden generar esa adicción. Ya no es solo como que me lo paso bien y que me siento bien jugando, sino que incluso el juego, un poco como las redes sociales, están hechos de alguna manera para que yo no quiera dejar de jugar nunca, ¿no? En este sentido yo diferenciaría dos tipos de juegos, por así decirlo. Por un lado tenemos los juegos que están pensados para que son como una especie, que son como un libro, son una historia que tú la empiezas y la acabas y el juego se queda ahí, y que haces un pago único a la hora de comprarlo y no tienes que volver a pagar por nada más. Y luego están este otro tipo de juegos que se llaman juegos como servicio, en los que están actualizándolos constantemente y que suelen tener todo tipo de mecanismos que no son propios del videojuego, como por ejemplo las microtransacciones, pagar como en el Candy Crush, cuando se te acaban las vidas tienes que pagar para poder seguir jugando, y en ese sentido es en este segundo tipo los que sí tienen sobre todo mecanismos de mantenerte enganchado. Básicamente funciona un poco parecido a las redes sociales, porque lo que le interesa tanto a estos juegos como a las redes sociales es aumentar la cantidad de tiempo que pases con ellos, porque así aumenta la probabilidad de que acabes gastando. Y en este sentido el primer tipo de juegos no son peligrosos porque al final, aunque sí que estén construidos de cierta manera como para impulsarte a seguir jugando, al final ocurre lo mismo en una película. Una película tiene que tener ciertas formas o ciertas reglas para que el espectador sienta interés por lo que está pasando en ese momento. Y en ese sentido los videojuegos que no son peligrosos, por así decirlo, también recurren a ello, pero no crean una especie de dependencia artificial que te acaba llevando a jugarlos constantemente. En cambio los otros sí. Claro, y ya no solo como a jugarlos constantemente, sino también de repente me estoy gastando un dinero que no me doy cuenta porque suele ser, ¿no? Pues 3 euros, 4 euros, y tú dices, bueno, tampoco es tanto, ¿no? Pero de repente, pues no sé, una persona que en ese momento no se da cuenta puede llegar a gastarse, no sé, 100 euros, 200 euros más, al hay mes. gente que se gasta decenas de miles. Hay sospechas y hay leyendas que no me atrevo a confirmar porque no lo sé, pero hay rumores de que las grandes compañías de estos juegos como servicio contratan psicólogos para desarrollar estos mecanismos de los que hablaba antes. Y el hecho de que estas microtransacciones tengan un coste tan bajo, yo creo que forma parte de todo de todo esto que está ocurriendo, exactamente. Porque al fin y al cabo, si tú ves que un traje cuesta 30 euros, vas a tener mucha más resistencia a comprártelo. Pero si cuesta 2, te vas comprando uno y luego otro y luego otro y luego otro hasta que te has vuelto adicto. Por eso decía antes lo de que los videojuegos pueden volverte dependiente de algo que está dentro del videojuego, el videojuego es solamente un vehículo. Porque en este caso en concreto no sé si es tanto que la persona fuera adicta al videojuego, a la parte de jugar, sino a las compras que hay en el videojuego.